Como en una novela caballeresca, de Zacatecas uno se enamora a primera vista. Para empezar, es rosa, pero un rosa multiplicado que va desde el naranja pálido hasta el color tinto del vino, pasando por una cantidad inimaginable de tonos. Uno de los puntos ícono es el Cerro de la Bufa. Este podría ser la corona de Zacatecas. Además de orientarte en las laberínticas calles de la ciudad, es un telón de fondo para muchas fotografías. Puedes subirlo a pie. Con unos buenos zapatos y buen ánimo, el ascenso podría durar 20 minutos. Aunque también hay buses turísticos. En enero de 2018, el teleférico está cerrado por el mantenimiento. Si quieres visitarlo, llama para saber si está operando. Las vistas que se aprecian son un regalo a los ojos, y es el mejor lugar para contemplar la puesta de sol. Ahora, si lo tuyo es conocer el lugar por medio de sus museos, pues aquí hay una gran variedad para sus más de 130,000 habitantes. Al tratarse de una ciudad con población universitaria, las exposiciones culturales, teatro al aire libre, galerías y toda la agenda de difusión está llena todo el tiempo. El Museo Rafael Coronel, por ejemplo, combina lo atractivo de su recinto franciscano con la inmensa colección de 2,300 máscaras de todas las culturas que te puedas imaginar. Entre diablos, animales, santos, viejitos y un sinfín de personajes se narra la historia del folclore mexicano. No solo máscaras, sino títeres son parte de la colección de Rafael Coronel, yerno de Rivera. El recinto es uno de los primeros conventos franciscanos construidos en México en el siglo XVI. Restaurado en 1980, aún se puede caminar en algunos deambulatorios y su majestuosidad parece un set de película. El centro histórico tiene un encanto que parece estar suspendido en el tiempo. Fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1993. Los edificios más emblemáticos son la Catedral, joya del barroco mexicano. Su fachada está compuesta por 3 cuerpos. El primero se ubican las esculturas talladas en cantera de los apóstoles Santiago, San Pedro, San Pablo y San Andrés. El arco de acceso de forma mixtilínea está también decorado con relieves de diamantes, ángeles y motivos vegetales. El Teatro Fernando Calderón, cuya construcción lleva el nombre del destacado poeta y dramaturgo jalisciense del siglo XIX, se llevó a cabo entre 1891 y 1897, bajo el diseño del arquitecto George King. El inmueble fue administrado por el Ayuntamiento de Zacatecas hasta 1962, año en el que por decreto del gobierno del estado pasó a ser propiedad de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El tour de nombre En las entrañas del teatro, puedes ver los camerinos, los sistemas de telones, el sistema de elevación bajo el escenario y salir como si fueras uno de los actores. Las calles del centro desde hace unos años se caracterizan por la iluminación escénica nocturna que te hace vivir experiencias mágicas mientras las caminas. Pero estando aquí, ¿qué se puede comer? Bueno, de lo más conocido es Acrópolis, que aunque lo parezca, no es un museo ni galería, sino un café-restaurante de mucha demanda, aunque con costos razonables. Ahora, también está La Cabaña, que tiene comida regional en un ambiente más relajado. En cuanto a la comida popular, hay gorditas por todos lados. También puedes seguir tus instintos al ver lugares que resultan en gratas sorpresas. El descubrimiento del Señor Azul, la verdad es que fue bastante bueno porque es un lugar tranquilo, con música acá rica para desayunar, un menú bastante amplio, sabroso, cosas saladas, dulces, a muy buenos precios. La verdad es que quien trabaja ahí, tanto meseros, cocineros y demás, te reciben con una sonrisa todo el tiempo. Es un lugar bastante ameno, bastante amable, y si me quedara ahí más tiempo, desayunaría ahí diario. No dejen de visitar el Señor Azul aquí en el centro de Zacatecas. Tiene 2 sucursales, vayan al que más les convenga. Hay una aquí justo atrás de la catedral principal del centro zacatecano. De las cosas que se deben hacer es tomar un recorrido de leyendas. Claro, algunas cosas son ciertas y otras son solo producto de la cultura popular. Por ejemplo, el Hotel Mesón de Jovito. Es conocido por ser uno de los hoteles en México con mayor actividad paranormal, según sus huéspedes. La antigua vecindad y mesón fue construida en el año 1700. Continuamente se reportan cosas inusuales en la habitación 107 de la ahora hotel de 5 estrellas, curiosamente la más solicitada. Dicen que este cuarto perteneció a Don Jovito, un hombre que cuidaba el lugar y de quien hay incluso una escultura de cantera rosa en su honor. Quienes hospedan ahí cuentan que sienten cosas extrañas. Sin embargo, el inmueble del 1700 forma parte de las joyas coloniales del centro histórico, distinguido como uno de los mejores hoteles en Zacatecas Centro.
Cerca, a 56 kilómetros, está la zona arqueológica de La Quemada. Representa el asentamiento monumental más relevante del centro norte de México por su arquitectura. En el lugar existe un gran salón de columnas con su plaza, una cancha para el juego de pelota grande en forma tradicional de I latina y un basamento piramidal denominada pirámide votiva. Y pues bueno, estoy en el uno de los puntos medulares de esta zona arqueológica, que es una de las pirámides que se encuentra aquí, que es precisamente donde se hacían determinados rituales y demás. Se puede subir hasta este nivel nada más, digo, no es un punto muy alto, pero la vista es espectacular. La minería es la industria principal en Zacatecas. La mina del Edén es una de las principales fuentes de plata. Es una visita obligada para todos los que venimos por primera vez. Todos con cascos amarillos, descienden en un tren varios cientos de metros para un recorrido de poco más de una hora. Zacatecas es la ciudad más romántica de México. Sin lugar a dudas, es insuperable como destino de bodas y para alguna escapada en pareja. Sus cielos al atardecer, por la ausencia de humedad y por su altitud, son un espectáculo en sí mismos. El centro de la ciudad parece iluminado para un romance. La textura de la cantera en sus fachadas, los aromas de la comida, la tranquilidad y la amabilidad de su gente son cosas que te van a cautivar al venir. ¡Anímate a visitar ese estado! Zacatecas es un lugar más en donde puedo decir, Isaí estuvo aquí.